Pende Tarobamapio quieren eliminar el guaraní en ciertas carreras de la Universidad Nacional de Asunción. Y obviamente que no todos están de acuerdo con esta postura. Y vamos a escucharlos precisamente con Gustavo Nieva, que ya está del otro lado. Adelante, Gustavo. Gracias, Jorge Aguillende, Boejara, Yañemungueta Jaguere, Coapetanga, Mburi, Unicanal, Rupi, de Ela hoy, Cuamba, Ela bueno ese, la Guaraní, la malla curricular, sociología, carrera de sociología, y Boejara Aguillende. Vaya pa, Gustavo, orero llevo a pugina go árabe, da imo ejara haisha año, orero llevo a pugina paraguaywa haisha. Coaningo o huevita tu terei o bueno genos y coña de guaraní, te como ewi. Si excluyen a la lengua guaraní de la educación paraguaya, estamos preocupados y necesitamos dialogar con las autoridades. Necesitamos que nos den mayor tiempo para que nosotros podamos ir analizando esa malla curricular, ese proyecto de malla curricular. No podemos permitir este retroceso en nuestro país. Esto está consagrado en la Constitución Nacional, en el artículo 140 de la Constitución Nacional. Tenemos también la Ley de Lenguas, que en donde nos apoya, nos pide. Pero no entendió ahí, no entendieron mal, no fueron notificados, que no hay un malentendido, o en realidad se quiere sacar esto, no entendió ahí, Se no van a entender por interés, gato. Orella, un gema curipetei modelo de la malla curricular, japepe PTI comunicación oral y escrita guaraní, PTINTE. Ja, orengoro guareco 4, irunduro guareco cuan aiteramos, ja oreningo aupe oputa. Jape van a orero ñimongueta sejendi de cuera, jaurero José Peicatu Jape verón guajese. Queremos llegar hasta la instancia correspondiente. Misma posibilidad. No, Janeri. Solamente en este momento de la malla curricular de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional. ¿Cómo un sociólogo se supone que ellos deben de conocer la idiosincrasia y a ojo campaña lugares a oye eso guaraní bejicoyamba ella lo entender ta jicoyamba. El guaraní es una herramienta para el sociólogo. El sociólogo tiene que sentir en guaraní, tiene que escuchar a la gente en guaraní. Hoy cuao hendú, hoy kumbu ponana pe guaraní. Pe arañande nico te veñambo eso pe cuera. Jape hoy cojanwa, orero mbo etajina ñepunu hawe. Estamos haciendo, ya terminamos 4 programas actualizados en donde se va a enseñar al estudiante en forma gradual para un mejor aprendizaje de la lengua guaraní. Eso nosotros este domingo terminamos y entregamos a la encargada de despacho de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Esperamos nosotros una reunión con ellos, queremos que nos escuchen, queremos que nos den mayor tiempo para que nosotros podamos analizar, no solamente los profesores de guaraní, porque este no es un problema de la cátedra, esto es un problema nacional, esto es a nivel nacional. Guaraní, oye peata jahuere, ¿entiendes? Oye peata jahuere como cátedra, sino como el sentir del pueblo paraguayo, como idioma oficial del Paraguay. No podemos permitir esto, porque esto sería un retroceso muy grande y sería una violación flagrante a la ley 4251/10, que es la ley de lenguas. Y no podemos permitir. Voy a dejar a Mareco, de ahí el año pasado, amas y caicurío, oye, bueno, que guaraní estudio del nivel secundario, güey. Coangato universitario y jamás. Debió la guaraní, voy a dejar. Sí, realmente hubiese. Menos mal recué a tiempo. Upeno doctor Carlos Ferreira, presidente de la Academia de Lengua Guaraní, a doctor David Galeano, director del Ateneo. Más de 30.000 docentes egresados tenemos. Jacuanga, oye, no es la malla curricular, güey. Oye, Mungueta Orendie, profesora, a doctor David Galeano, a doctor Ferreira. Jaroime Ape, primero, por explicación de la experiencia el año pasado cuando el ministro Peta, a Robert Cano nos excede la malla curricular del plan de estudio de las escuelas y colegios, para abortar, Royocoso y Cuera, porque eso atenta contra la Constitución Nacional, contra la ley de lengua. Y hoy estamos para poder acompañarle a la profe, a David Galeano, al doctor Ferreira, no nos permitimos ahí, fíjate en retroceso. Se deberían de habilitar más en otras universidades, en otras carreras, inclusive aprender el idioma guaraní, profesor. Claro que sí. El Paraguay es un país donde hablamos 2 idiomas,
en todas las empresas. Un jefe, un gerente, no puede estar sin saber hablar en guaraní a los subalternos. Entonces, en vez de quitar de la malla curricular, tenemos que fomentar la práctica y la teoría del guaraní. Por eso que nosotros, vuelvo a repetir, abortamos el año pasado del Ministerio de Educación cuando quisieron quitar la malla curricular y hoy estamos acompañándole a los colegas docentes en la parte jurídica, ¿verdad? Y también como colegas de la Universidad Nacional para llegar al Consejo Superior Universitario si hace falta, para que esta gente se siente a dialogar. Porque en Imaginamina deja la audiencia PTI sociólogo de escritorio. Va esa y se vea. Dice que estudio PTI sociólogo de escritorio. Hay que jugar campaña, de jugar, jugar la realidad donde hemos estado en los y que también se solucionar el problema. Usted no me habe profesor Andy. Pero sociólogo de gabinete o cuando ir a oñe Jaupea la olla posea hikwai. Upea no permitimos ahí. Primero no permitimos ahí. Pero hey sabe voy a dejar primero por los canales correspondientes de Monguetana, ya dialogar, Jaupei no penai no eres hikwai, entonces los J PTI instancia superior. Gracias. Acá están, bueno Jorge, esta situación el año pasado ya se planteaba algo similar para sacar de la malla curricular de las escuelas y los colegios ahora en instancias superiores. Es inexplicable que esto pueda tan siquiera pasar por la mente de las autoridades universitarias, del Consejo Superior, para tratar de eliminar de la malla curricular de la Facultad de Ciencias Sociales, específicamente de la UNA, la materia guaraní, Jorge. Y así como están diciendo, quieren formar sociólogos de gabinete, sociólogos de escritorio, Jorge.